es martes de estrellita o de tache, de cómo nos comportamos a lo largo de esta semana en materia de nutrición con nuestra nutrióloga de cabecera aquí en las noticias, Karen Vázquez, que se encuentra acá en la sala del News Center de Televisa Sonora. Karen, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Edgar, muy bien, Bienvenida. muchísimas gracias, muy contenta de estar nuevamente por acá con ustedes. Qué bueno, me da muchísimo gusto también recibirte, Karen. Y traes un tema que yo creo que, bueno, no sé si será muy general, pero yo creo que no hay familia en Sonora, en México, que no tenga algún integrante que ha tenido este problema, el estreñimiento, Karen. Así es, Edgar, creo que es un problema muy común. Vamos a hacer una encuesta acá en el News Center. Sí, exactamente. Levante la mano, ¿quién se ha estreñido en la vida? ¿No? Sí, es un problema muy común, sobre todo en mujeres, Edgar. ¿Por qué? Porque se ha visto que está muy relacionado con la tiroides. Okay. Y justamente las mujeres pues presentamos más problemas, sobre todo de hipotiroidismo, ¿no? Entonces, por cada 8 mujeres que lo presentan, únicamente un hombre lo presenta, ¿no? El estreñimiento. ¿A qué entendemos más bien por estreñimiento? A no evacuar por lo menos una vez al día en lo personal. Sin embargo, se dice que es menos de 3 veces a la semana, ¿ok? Sin embargo, pues para mí siento que por lo menos una vez al día necesitamos ir al baño y sobre todo pues de una manera fácil y sencilla, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos estreñidas? Recordemos que nuestro tránsito intestinal es un músculo y tiene un movimiento común, que cuando no se presenta es aquí cuando hay el estreñimiento, ¿no? Existe el sistema nervioso excitado y el pasivo, que los doctores médicos les llaman simpático y parasimpático, y es aquí cuando necesitas un balance, porque si tenemos el sistema nervioso pasivo, sobre todo muy relajado, pues nuestro intestino se hace flojo. Y cuando tenemos un sistema nervioso excitado, sobre todo hablamos alterado, desequilibrado, es ahí cuando se presenta el estreñimiento. Entonces el balance es clave y sobre todo hasta coraje me da, Edgar, porque en mis pacientes siempre se presenta más en hombres, ¿no? Entonces las mujeres casi siempre tenemos problemas del sistema digestivo, de estreñimiento y demás, ¿no? Sobre todo porque está asociado a la tiroides. Sí. Es aquí cuando menciono que la tiroides hace referencia al movimiento. Si no hay movimiento, hay más tóxicos. Si hay más tóxicos, hay más ácido. Si hay más ácido, hay menos oxígeno. Si hay menos oxígeno, hay menor metabolismo. Y cuando hay un menor metabolismo, es aquí cuando se presenta la obesidad en un después, ¿no? Porque nuestro cuerpo no está funcionando de la manera correcta. Entonces, no es normal vivir con estreñimiento, con inflamación, no es un síntoma común de día a día. Entonces, aquí es cuando se utilizan los laxantes, sobre todo los enócidos, que se les llama, que sobre todo estimulan, pero no es la manera correcta de estimular al intestino, porque lo hacemos flojo y sobre todo dañamos a nuestra microflora intestinal, que son las bacterias buenas dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, no es la mejor manera de evitar el estreñimiento, porque nos hacemos dependientes y es ahí cuando existe un intestino perezoso, que se le dice, ¿no? Okay. En cuanto a las recomendaciones nutricionales, bueno, aquí la clave sobre todo pues es la alimentación, como siempre les menciono, consumir las frutas y verduras adecuadas, sobre todo aquellas que tienen cáscara. Okay. Y también las verduras, un jugo verde diario, como siempre les menciono, sobre todo licuado, porque muchas personas lo usan con un extractor, lo hacen con un extractor y no es la mejor manera, ya que retiramos toda la fibra de las verduras, ¿no? También consumir los cereales integrales, sobre todo granos enteros, y evitar el arroz blanco por la presencia de almidón, ¿no? Que tiene Y de igual manera aumentar la ingesta de grasas. Muchas personas cuando estamos a lo mejor en una dieta, en un déficit calórico, pues casi no consumimos grasa, y es aquí cuando entra el agua con limón en las mañanas, el agua con una cucharadita de aceite de oliva, que suele funcionar. Entonces, sí es una recomendación buena si quieres comenzar con tu día, con tu metabolismo activo. Lo primero que debemos hacer en casa es consumir un vaso de agua, ¿no? Le podemos agregar limón, aceite de oliva. Ahorita que tomas el tema de los líquidos, por ejemplo, el café, ¿no genera estreñimiento, en el caso? No genera estreñimiento. De hecho, yo creo que estimula más que nada. Ajá, así es. Ajá, y comentan por allá, ¿no? Se me dice acá que sí estimula, dice por acá. Pero bueno, sí, no, es un tema también, probablemente todo sin exceso, ¿no? Así es, todo con medida, y de igual manera el agua, ¿no? Muchas personas también consumen fibra de manera
pues bueno, de cucharaditas, ese polvito que se le echa. Ajá. Ahí es muy importante el consumo de agua, Edgar, porque si no se genera como una masa en el intestino y hay más presencia de estreñimiento y vuelven a consumir más fibra y es ahí cuando se hace una pasta, ¿no? Entonces el consumo de agua es adecuado y sobre todo el ejercicio físico. Oye, ahorita que mencionas el tema de los laxantes, que pues, son comerciales, ¿no? Que venden ahí en las farmacias, supermercados, etcétera. ¿Qué tipo de alimentos, que ahorita mencionabas algunos, por ejemplo, digo, ahorita que mencionas el tema del café, por ejemplo, ¿qué tipo de alimentos pueden utilizarse o vaya como si fueran laxantes? Pues vaya, ¿no? Para ahí que fluya. Para que fluya. Yo Sí. les recomiendo más una dieta equilibrada. ¿Por qué? Porque no hay ningún alimento que me vaya, porque no todos somos iguales, que me vaya sobre todo a estimular. Lo que sí les puedo comentar es que existe la presencia de fibra, es muy importante, y sobre todo el magnesio. Recordemos que el magnesio está presente en más de 300 reacciones y es aquí cuando les recomiendo utilizar el citrato de magnesio. El citrato es la mejor forma de absorción de magnesio, ya que existe cloruro, etcétera, ¿no? Pero el citrato de magnesio se caracteriza más para ayudar al estreñimiento, y el potasio, existe la bomba de sodio y potasio ahí también, que tiene que ser equilibrado. Y ya en segundo plano entra el consumo de enzimas y de probióticos, que eso aún faltan bastantes estudios e investigaciones que respalden sobre todo su utilización, pero sí pueden ser un método efectivo a largo plazo, ¿no? Yo les recomiendo en cuanto a suplementos no utilizarlos más de 2-3 meses, descanso 1 y otra vez nuevamente 2-3 meses, etcétera. A lo mejor el café, como les comentó, suele estimular, pero así como el café estimula a algunos, a lo mejor algo otros los estriñe. Entonces debemos más que nada atacar desde la causa, primeramente conocernos nosotros y ver qué es lo que está causando, ¿no? Porque el laxante únicamente me va a ayudar en ese momento, pero no me va a atacar la causa en sí desde la raíz, ¿no? Entonces es importante, no es normal, como te comento, una salud óptima, un metabolismo adecuado, necesita de una buena nutrición y sobre todo de una absorción correcta de nutrientes, porque generalmente estas personas presentan depresión, ansiedad, antojos, etcétera, por el mal funcionamiento de su intestino. Oye, Karen, ahorita que mencionas estos suplementos, venden también estos, es que sé la marca comercial, los Yakult, vaya, lo voy a decir, ni modo, sí. disculpe, pero es que no recuerdo qué son el tal cual. Es muy poco, hay muy pocos en el mercado, pero en ese sentido esta es una marca mundial que existe. es. ¿Esto lo recomiendas, por ejemplo? Sí lo recomiendo, pero hay que consumirlos igual, ¿no? Con límite, porque su primer ingrediente es azúcar. Entonces, me puede ayudar, sí, sobre todo por los bacilos que tiene, los lactobacillus, y los probióticos que contiene, pero sí, su primer ingrediente es azúcar, entonces debemos de tener cuidado, sobre todo en niños, ¿no? A lo mejor nos puede ayudar más en adultos, pero sí hay que utilizarlo con moderación, pero sí suele ser efectivo, Edgar. Perfecto, pues ahí está. Y es un tema realmente importante y sobre todo, Karen, porque, y ahorita que mencionabas ya de manera como lo conocemos tradicional, ir al baño no debe ser todo un dolor, un sufrimiento, caos y demás, ¿no? No es normal. Exactamente, eso no es normal. Entonces, si cualquier situación que se viva que sea constante, entonces acudir con un especialista en nutrición. Así es, eso es señal de un mal funcionamiento, entonces hay que hacerle caso a nuestro cuerpo y sobre todo tener un organismo, un metabolismo activo, ¿no? Entonces es muy, muy importante, Edgar. Karen, como siempre, gustazo tenerte por acá. No, el gusto es mío, Edgar. Muchísimas gracias por el espacio y que tengan muy bonita semana. Igualmente, gracias a Karen Vázquez con nosotros, nuestra nutrióloga de cabecera. Nos puso hoy estrellita, creo. Creo que nos portamos bien, bueno, menos algunos que toman demasiado café por acá. Son las 8 de la mañana con 23 minutos.